Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tengo que contaros algo muy difícil. Algo que nos ha marcado profundamente, algo que ha cambiado nuestra vida por completo. Algo que nos ha arrebatado un sueño. Un sueño familiar. Un sueño que Kerem, yo y todos los que nos rodean, habíamos estado construyendo con muchísima ilusión. Y lo más doloroso de todo es que ese sueño ha sido destruido. Destruido por alguien. Por alguien más. Este no es un vídeo fácil de hacer, ni para mí ni para Kerem. De hecho, hemos dudado mucho sobre si compartir esto con vosotros, nuestra comunidad. Hemos tenido largas conversaciones, noches sin dormir pensando en las implicaciones, sopesando el dolor de revivirlo todo frente a la necesidad de ser honestos con vosotros, que sois parte fundamental de nuestras vidas. Al final, hemos llegado a la conclusión de que es importante que sepáis la verdad. Que sepáis por qué hemos estado tan ausentes, porque nos veis menos activos y porque nuestras vidas han dado un giro tan inesperado. Sentimos que os debíamos una explicación, un cierre a esta etapa que nos ha consumido y que inevitablemente ha afectado a nuestra presencia en este espacio. Antes de empezar, quiero pediros algo. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí compartimos un poquito de nuestra vida, nuestras aventuras, nuestras recetas, nuestros viajes, y ahora, también compartimos esta difícil historia. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias. Gracias por estar aquí, por vuestro apoyo incondicional y por vuestros mensajes de cariño. Significan mucho para nosotros, especialmente en estos momentos. Vuestra comprensión y empatía son un bálsamo en medio de la tormenta. Sabemos que muchos de vosotros os sentís identificados con nuestras vivencias, y esperamos que nuestra historia, aunque dolorosa, os sirva de aprendizaje y consuelo. Bien, vamos al grano. El sueño. Nuestro sueño era tener una casa. Una casa en las afueras, con un jardín grande para que los niños pudieran jugar, con un espacio para que Kerem pudiera montar su taller, con una cocina amplia donde pudiéramos cocinar juntos y recibir a nuestros amigos y familiares. Una casa donde pudiéramos crear recuerdos inolvidables. Llevábamos años ahorrando, buscando la oportunidad perfecta, investigando diferentes zonas, visitando propiedades. Era un proyecto que nos emocionaba muchísimo, algo que nos unía aún más como familia. Imaginen las tardes de domingo mirando anuncios, las conversaciones sobre la distribución ideal, las lluvias de ideas sobre la decoración. Cada pequeño detalle nos acercaba más a ese hogar soñado, a esa sensación de pertenencia y estabilidad que tanto anhelábamos. Finalmente, después de mucho buscar, encontramos la casa perfecta. Estaba un poco vieja, necesitaba reformas, pero tenía un encanto especial. El jardín era enorme, la ubicación era ideal, el precio era razonable. Nos enamoramos al instante. Recuerdo la primera vez que la vimos. El sol se filtraba entre los árboles del jardín, creando un juego de luces y sombras mágico. La casa tenía ese aire de hogar cálido y acogedor que habíamos estado buscando. Los niños corrieron por el jardín imaginando sus juegos, mientras nosotros visualizábamos las cenas en la terraza y las tardes de lectura junto a la chimenea. Era perfecta, simplemente perfecta. Hicimos una oferta, el propietario la aceptó y comenzamos con los trámites. Nos pusimos en contacto con un arquitecto para que nos ayudara con el diseño de la reforma, contratamos a un abogado para que revisara toda la documentación. Estábamos emocionadísimos, contando los días para empezar a ver nuestro sueño hecho realidad. El arquitecto, un amigo cercano, nos presentó planos detallados de la reforma, mostrando cómo podríamos transformar la casa en el hogar de nuestros sueños. El abogado, un profesional con buena reputación, nos aseguró que todo estaba en orden y que la compraventa era segura. Con cada paso, la ilusión crecía y nos sentíamos más cerca de alcanzar nuestra meta. Pero entonces, todo se torció. La pesadilla comenzó a gestarse lentamente como una sombra que se extiende sigilosamente hasta oscurecerlo todo. Resulta que la casa tenía un problema legal. Un problema que el propietario no nos había mencionado, un problema que el abogado pasó por alto en la revisión inicial de la documentación. Un problema que hacía que la casa no pudiera ser vendida. El propietario, un hombre de apariencia amable y confiable, nos había ocultado información crucial sobre la situación legal de la propiedad. El abogado, aparentemente distraído o quizás negligente, no detectó las irregularidades en la documentación.
Nos encontramos en una encrucijada, con un futuro incierto y un sueño desvaneciéndose entre las manos. Os podéis imaginar nuestra decepción. Después de meses de ilusión, de planificación, de inversión. Descubrir que todo se había ido al traste por un error, por una negligencia, por algo que no dependía de nosotros. Nos sentimos frustrados, engañados, impotentes. No entendíamos cómo podía pasar esto. Cómo alguien podía ser tan irresponsable, tan poco ético. La rabia, la impotencia y la tristeza se apoderaron de nosotros. Nos sentimos como si nos hubieran arrebatado algo muy valioso, algo que habíamos construido con esfuerzo y dedicación. Intentamos buscar soluciones. Hablamos con el abogado, hablamos con el propietario, hablamos con otros profesionales del sector. Pero la situación era muy complicada. La casa estaba enredada en un proceso judicial que podía durar años. Años de incertidumbre, de gastos legales, de nada garantizado. Consultamos a varios abogados, expertos en derecho inmobiliario, buscando una salida a este laberinto legal. Todos coincidieron en que la situación era extremadamente delicada y que las posibilidades de éxito eran mínimas. La casa estaba embargada por una deuda antigua que el propietario había ocultado, y el proceso para levantar el embargo podría prolongarse indefinidamente. Llegamos a la conclusión de que lo mejor era renunciar a la compra. Fue una decisión muy difícil, muy dolorosa. Pero no podíamos permitirnos seguir invirtiendo tiempo, dinero y energía en algo que tenía tan pocas posibilidades de éxito. Tuvimos que aceptar que nuestro sueño se había esfumado. Las lágrimas rodaron por nuestras mejillas mientras firmábamos los documentos de renuncia a la compraventa. Era como enterrar un sueño, como despedirse de una parte de nosotros mismos. Pero la historia no termina aquí. Porque lo peor no fue perder la casa. Lo peor fue descubrir quién estaba detrás de todo esto. Lo peor fue descubrir quién había provocado, directa o indirectamente, esta situación. La pérdida de la casa fue un golpe duro, pero la traición que descubrimos después fue aún más devastadora. Al principio pensamos que era un simple error, una casualidad, una mala suerte. Pero conforme fuimos investigando, conforme fuimos atando cabos, nos dimos cuenta de que había algo más. De que alguien había actuado con mala intención, con el objetivo de perjudicarnos. Comenzamos a sospechar cuando notamos ciertas inconsistencias en las explicaciones del propietario y del abogado. Decidimos contratar a un investigador privado para que averiguara qué estaba pasando realmente. Y ese alguien era una persona cercana. Una persona en la que confiábamos. Una persona que se había beneficiado de nuestra ilusión, de nuestra ingenuidad. Una persona que nos había traicionado. El investigador descubrió que el propietario y el abogado estaban coludidos para estafarnos. El abogado, en realidad, era un amigo cercano del propietario y había recibido una comisión por cerrar la venta, a pesar de conocer los problemas legales de la casa. Pero lo más doloroso fue descubrir que alguien de nuestro círculo cercano estaba involucrado en todo esto. Una persona que conocía nuestro sueño, nuestras esperanzas y nuestros miedos. No voy a dar nombres. No quiero entrar en detalles que puedan generar más polémica o más sufrimiento. Pero sí quiero que sepáis que esta persona conocía nuestro sueño, conocía nuestras intenciones, conocía nuestras debilidades. Y aprovechó esa información para arrebatárnoslo todo. Esta persona, movida por la envidia y la codicia, había contactado al propietario y al abogado, revelándoles nuestra desesperación por encontrar una casa y animándolos a aprovecharse de nuestra situación. Es muy duro decirlo, muy duro aceptarlo. Pero hemos sido víctimas de una traición. Una traición que nos ha dolido profundamente, una traición que ha puesto a prueba nuestra relación, nuestra confianza en los demás, nuestra fe en la humanidad. La confianza, ese pilar fundamental de nuestras relaciones, se había derrumbado como un castillo de arena frente a la marea. Nos sentimos vulnerables, expuestos y profundamente decepcionados. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Hemos tenido que lidiar con la decepción, con la rabia, con la tristeza, con el resentimiento. Hemos tenido que replantearnos muchas cosas, hemos tenido que aprender a perdonar, hemos tenido que reconstruir nuestro sueño desde cero. Las noches se convirtieron en un mar de lágrimas y reproches. La rabia y la impotencia nos consumían por dentro. Pero poco a poco, con el apoyo incondicional de nuestros amigos y familiares, comenzamos a sanar nuestras heridas y a reconstruir nuestra vida.
Y en este proceso, hemos aprendido algunas lecciones importantes. Hemos aprendido que no todo el mundo es honesto, que no todo el mundo juega limpio, que hay personas capaces de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quieren. Hemos aprendido que es importante ser cauteloso, que es importante confiar en el instinto, que es importante rodearse de personas que te quieren y te apoyan de verdad. La experiencia nos ha enseñado a ser más selectivos con las personas que dejamos entrar en nuestra vida, a desconfiar de las apariencias y a confiar en nuestra intuición. También hemos aprendido que los sueños pueden cambiar, que los planes pueden fallar, que la vida puede dar giros inesperados. Pero también hemos aprendido que no debemos rendirnos, que no debemos perder la esperanza, que siempre hay una luz al final del túnel. La adversidad nos ha fortalecido y nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa, el amor, la familia y la amistad. Ahora estamos empezando de nuevo. Estamos buscando nuevas oportunidades, estamos explorando nuevas opciones, estamos visualizando un nuevo futuro. Tal vez no sea el futuro que habíamos imaginado, pero estamos seguros de que será un futuro igual de feliz, igual de emocionante, igual de lleno de amor. Estamos aprendiendo a disfrutar del presente, a valorar las pequeñas cosas y a construir un futuro basado en la honestidad y la confianza. Y queremos compartir este camino con vosotros. Queremos que seáis testigos de nuestra recuperación, de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad para superar los obstáculos. Queremos que os inspiréis en nuestra historia, queremos que aprendáis de nuestros errores, queremos que sintáis que no estáis solos. Queremos demostraros que a pesar de las dificultades, siempre es posible levantarse y seguir adelante. Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido una decepción, hemos perdido un sueño, hemos sido traicionados por alguien. Pero lo importante es no dejarse vencer, es levantarse, es seguir adelante. Es creer en uno mismo, es creer en el poder del amor, es creer en la magia de los nuevos comienzos. Queremos que nuestra historia os sirva de inspiración para superar vuestros propios obstáculos y para seguir luchando por vuestros sueños. Y ahora os pido un favor. Os pido que nos enviéis vuestra energía positiva, vuestros mensajes de apoyo, vuestros consejos y vuestras experiencias. Nos ayudarán mucho a seguir adelante. Nos ayudarán mucho a reconstruir nuestro sueño. Nos ayudarán mucho a sanar nuestras heridas. Vuestras palabras de aliento son un bálsamo para nuestro corazón. Vuestra experiencia nos ayuda a ver la luz al final del túnel. Vuestro apoyo nos da la fuerza para seguir adelante. Gracias por escuchar nuestra historia. Gracias por estar ahí. Gracias por formar parte de nuestra familia. Sois nuestro refugio, nuestro apoyo y nuestra inspiración. En resumen, queríamos compartir con vosotros este duro golpe que hemos sufrido. La pérdida de un sueño familiar por la traición de alguien cercano. Hemos aprendido lecciones valiosas y estamos decididos a seguir adelante, reconstruyendo nuestras vidas y visualizando un nuevo futuro. Estamos comprometidos a seguir compartiendo nuestras experiencias con vosotros y a construir una comunidad basada en la honestidad, la confianza y el apoyo mutuo. Gracias de verdad por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido largo y quizás un poco triste, pero era importante para nosotros que supierais por lo que hemos estado pasando. Vuestros comentarios, vuestras palabras de ánimo, todo eso significa muchísimo para nosotros. No dudéis en dejar vuestras reflexiones abajo, en la sección de comentarios. Queremos saber qué pensáis, si habéis pasado por algo similar y cómo lo superasteis. Vuestras experiencias son valiosas y pueden ayudar a otras personas que estén pasando por momentos difíciles. Y ahora, antes de despedirnos, os pedimos un último favor. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que nuestra historia pueda llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos a nuestro canal. Nos ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido y a compartir nuestras experiencias con vosotros. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo enorme y gracias de nuevo. Esperamos poder compartir pronto noticias más alegres y momentos más felices con vosotros. Hasta entonces, cuídense mucho y no dejen de soñar.